Padre, te ruego en el nombre de Jesucristo que nos hables hoy, Señor, por medio de tu palabra, nos enseñes, Señor, y que nuestro corazón, Señor, siga encendido por ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Como 7 chances le di, hermano. Casi se caen los muros de Jericó. Bueno. 2 Corintios 3 dice, versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Un día les enseñé, no me acuerdo hace cuánto, pero acerca de esa transformación, de esa metamorfosis. ¿Cuántos estuvieron en esa prédica? Bien, el resto tal vez no. Y no voy a enseñar lo mismo, pero esa transformación que ocurre en el creyente, esa transformación comienza desde cero, desde el día en que creemos, y termina el día que Jesús venga por nosotros. Amén. Porque dice el apóstol Pablo, dice que seremos tomados y estaremos en una nube, ¿verdad? Nos encontraremos con el Señor y seremos transformados en un cuerpo nuevo. Amén. Así que esa transformación termina con Jesús. Pero el día que creemos empieza esa metamorfosis, y yo quiero decirles cómo lograr esa metamorfosis. ¿Estamos de acuerdo? Bien, usted dirá, pastor, ¿nosotros vamos a lograr la metamorfosis? No, es todo obra del Señor. Pero yo le voy a explicar unos pasos indispensables para permitirle al Señor que el Señor haga esa transformación en nuestra vida. ¿Amén? ¿Les interesa? Y si no, voy a predicarlo igual, porque no predico lo que yo quiero. ¿Amén? Esa transformación, para entenderla, primero tenemos que entender lo que somos. ¿Alguien sabe lo que somos? Hijos de Dios, me dice uno. Bien. Pero antes de ser hijos de Dios, somos polvo. ¿Amén? Somos polvo, lo dice la palabra en Génesis 2, por ejemplo, versículo 7, habla de la creación del hombre y dice, entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y el hombre fue un ser viviente. ¿Amén? Amén. Entonces, nosotros, sin Dios, porque ese soplo de vida, ese soplo, ese aliento, en la palabra original, el rúa, es el espíritu. Sopló, el aliento es el soplo de vida, es el viento de vida, y lo estoy nombrando en todas sus traducciones, digamos, ¿verdad? Pero es el espíritu de vida que entró en nosotros y nos hizo un ser viviente. ¿Amén? Bien. Lo dice Eclesiastés 3, por ejemplo, versículo 20 también, donde dice, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Allí hablando de este cuerpo corruptible, de este cuerpo que se desintegra. ¿Amén? Pero lo que sopló sobre nosotros, ese aliento de vida, el espíritu que está dentro nuestro, es eterno. ¿Amén? Bien. Entonces, ya entendimos de qué somos. Nosotros, sin Dios, somos polvo. Pero cuando el Espíritu Santo viene, una de las formas o de los símbolos del Espíritu Santo, yo les voy a nombrar algunos a ver si llegamos al que quiero, es el fuego, es el aceite y es el viento, me van a decir uno, no estaba mal, no me puedo quejar. Y también agua. Amén. El agua representa también al Espíritu Santo. Lo dice Jesús en Juan 4, cuando dice, si conocierais el don de Dios, hablando con la samaritana, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La samaritana le dijo, pues si no tenés cómo sacar agua, porque él no le estaba hablando del agua del pozo
que sacia naturalmente. Él estaba hablando del agua de vida, que es el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, que opera en nosotros, que quiere convivir con nosotros, guiarnos, empujarnos, alentarnos, consolarnos, enseñarnos todas las cosas. Entonces Jesús le dice, si vos supieras quién, el don de Dios, cuando le dice el don de Dios, es el poder de Dios, es la presencia, es el Espíritu. Amén. Tú le pedirías y te daría agua viva. Por eso en el versículo 13 le dice, cualquiera que bebiere del agua del pozo volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Está hablando del Espíritu. Amén. Entonces, vamos ahora sí a lo natural. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos? Tiburones, me dice uno. Somos polvo y el Espíritu es el agua. Y cuando el agua toca el polvo, ¿qué se forma? Barro. ¿Enseña algo la palabra acerca del barro? ¿Verdad que sí? Isaías 64, versículo 8 dice, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Lo dice Isaías, también lo dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 9. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que le formó, ¿por qué me has hecho así? Fíjense que tanto Isaías habla de una formación de Dios. Pablo lo mismo. El hombre no puede decir al que lo formó, ¿por qué soy así? ¿Verdad? Entonces, si sabemos que nosotros somos polvo y con el Espíritu somos barro, en Jeremías creo que es capítulo 18 habla de la visión que tuvo, o de la misión, mejor dicho, que tuvo Jeremías de ir a la casa del alfarero. Hace no muchos meses les prediqué sobre esto y hay que ver en qué predica o en qué lado, pero prediqué sobre esto. Y esa misión que tiene era con el objetivo de ver al alfarero cómo lo que estaba haciendo se deshacía en sus manos, se rompía, y él lo tomaba, lo rompía todo, lo volvía a hacer un bollito y volvía a darle forma conforme a mejor le parecía. Amén. Y el Señor le dice, así haré yo con la casa de Israel, así haré con mi pueblo, les voy a volver a dar forma. Pero ¿saben cuál es la clave para que Dios nos dé forma? El agua. Porque nosotros somos polvo. Y sin el Espíritu, Dios no nos empieza a tratar, no nos empieza a formar. ¿Y para qué nos quiere formar, pastor? ¿Saben? Nunca vi a un alfarero haciendo cosas inútiles. Siempre son instrumentos. Para comer, para beber, son platos, son tazas, son vasos. Eso es lo que hace un alfarero. Jarrones, a lo sumo, ¿verdad? Son instrumentos. Y lo que quiere hacer Dios por medio de su Santo Espíritu en nosotros es transformarnos todo el tiempo, ir dándonos forma con su Santo Espíritu. ¿Saben qué? ¿Saben qué es lo que hace? El alfarero se sienta y empieza a trabajar como una máquina de coser antigua y empieza a darle en su pedal, y eso empieza a girar y empieza a darle forma, y cuando ve que hay asperezas, más trabaja sobre ese barro para que salgan todas las asperezas. Cuando ve que no está quedando bien, lo saca, lo hace un bollito de vuelta y otra vez empieza. Esa es la transformación de Dios, lo que Dios quiere hacer en nosotros. Por eso yo me río cuando el Señor me hizo así. No, así veniste del polvo. Pero con el agua de Dios, con su Espíritu Santo, Dios te va a dar otra forma. ¿Saben? Yo no me parezco nada al que se convirtió. Sí, estoy más viejo, más canoso, más barbudo, más gordo, todo lo que ustedes quieran. Pero no me parezco espiritualmente. No me parezco al que se convirtió. ¿Por qué? Porque Dios nos dio forma.
Si ustedes me preguntan, los que tienen un tiempo caminando y ya he podido conocerlos un poco, ustedes no se parecen al que se convirtieron. El que se convirtió era otro hombre o otra mujer. Sí, pastor, pero me falta un montón. Buenísimo que lo reconozcan. Yo lo reconozco. Yo necesito que el Señor me dé más forma, me moldee más, me rompa si es necesario, pero que siga su obra en mi vida. ¿Saben por qué? Porque cuando el Señor logra empezar a darnos forma y hacernos, aunque sea un vasito, ¿no? ¿Alguno se considera que ya es un vasito? No, soy muy humilde, pastor, yo no voy a decir que sí, pero sí. ¿No? Un vasito, no digo, ¿vieron eso? Perdón, hermana, si alguna me ofreció un cafecito en esa taza. ¿Vieron esa tacita así chiquita que te queda con ganas de tomar café? No sé si les pasa, a mí me pasa. Dame 6 de estas, le digo, ¿no? Cuando voy a la casa de alguien. Ya no voy hace tiempo a la casa de nadie, porque no hago esa tarea y porque no me invitan, pero ese cafecito así y... Bueno, este es para arrancar, calculo, ¿no? Para que se caliente un poquito la garganta. Y tomamos ese, aunque sea esa tacita que salen caras encima, aunque seamos esa tacita, con que ya podamos contener lo que el Señor pone en nosotros, ya somos útiles. Con que ya no perdamos lo que Dios pone en nosotros, ya somos útiles. Entonces, el Señor, como dice Pablo en su palabra, Él pone su tesoro en un vaso ya formado, en alguien que tiene forma, en alguien que está procesado, que tal vez después tiene que volver a la rueda y volver a ser transformado, porque hasta que no estemos en la presencia del Señor vamos a estar siendo transformados todo el tiempo, como lo dice en su palabra en 2 de Corintios, que dice, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Saben? Una vez escuché un predicador, que no lo juzgo y no lo voy a nombrar porque yo también me he equivocado muchas veces en cosas que he enseñado, pero después, gracias al Señor, pude estudiar y informarme mejor. Pero decía, cada vez nos vamos a parecer, nuestro rostro se va a parecer más al de Jesús. Y tomó a Moisés cuando se fue al monte y estaba resplandeciente, y a Jesús cuando subió al monte y estaba resplandeciente. Entonces enseñó cualquier cosa. Cuando la palabra dice, en la misma imagen, es porque por fuera vamos a hacer lo mismo. Carne que se va degradando, que se va poniendo vieja, o viejo, no tomen la mujer, no fue direccionado, sino que es lo mismo, somos lo mismo, pero somos transformados por dentro. Dios saca las asperezas, ¿para qué? Para que seamos un vaso en sus manos. Como dice en 2 Corintios 4:7, tenemos ese tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Saben? El vaso de barro, si ustedes hacen un poco de fuerza, lo rompen. Si es un vaso de barro que no se coció al horno, se puede usar, pero si hacen fuerza, lo rompen. Y así nos deja el Señor, por las dudas que nos tenga que volver a meter a la rueda. Entonces tira agua y vuelve a empezar su obra. Porque a veces el vaso de barro se desvía un poquito. Se apaga el fuego, se apaga el espíritu. El Señor empieza ese proceso en nosotros, reconociéndonos que somos polvo, reconociéndonos que sin Él no somos nada. ¿Y para qué nos hace entenderlo? Para empezar esa transformación, para darnos forma y para que cuando estemos listos para contener lo que Él nos quiere dar, Él nos puede usar. ¿Alguien quiere ser usado por el Señor? Yo estoy mareado de tanta vuelta, pastor, en la rueda. Pasa, ¿eh? Pasa. Pero estamos ahí. Lo importante es no salir de la rueda, hermano.
importante es no ser desechado, porque más adelante, más rápido, más lento, no importa cómo, estamos siendo transformados en la misma imagen, pero estamos siendo transformados por el agua del Espíritu. Estamos siendo transformados por las manos del alfarero. Y cuando seamos ese recipiente, ese vaso de barro en sus manos, Él nos hace ese vaso para poder soportar la unción, para que lo que Él formó en nosotros, para lo que Él trabajó en nuestra vida, para que todas las asperezas que Él sacó y para que la nueva forma que hoy tenemos en Cristo Jesús sea un recipiente, un instrumento de honra en sus manos. Él no unge hasta que no estemos listos. No unge. Y alguno podrá decir como yo, pero a mí no me esperó estar listo. Bueno, son cosas de Dios. Yo no estaba listo y el Señor me empujó. Y tampoco estoy listo hoy. Y bueno, predico igual. ¿Por qué? Porque si el agua, si la presencia de Dios no está sobre mí, no estoy listo para nada, soy polvo. Amén. Pero Él, al que pudo formar, lo unge. Al que lo moldeó, lo unge. Al que quiere ser un instrumento en sus manos, lo unge. ¿Qué es ungirlo, pastor? Vierte de lo suyo. No para uno. El agua es para uno. El Espíritu Santo es para uno. Está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero la unción del Espíritu, y el apóstol usa el vaso para que no sea de referencia. El vaso solo lo porta, es para el que se lo toma. ¿Lo entendieron? El vaso solamente es el instrumento. Al que va, la vida que va a afectar es la que toma. Y el Señor busca esos instrumentos que puedan ser llenos de lo que Él le quiere dar a otros. ¿Me siguen? Ay, pero yo quiero para mí, pastor. Bueno, vas a seguir un ratito más en la rueda. Cuando entendés que lo que Dios te da no es para que te lo guardes, no es para vos, sino que es para otros, es para dar, vas a recibir continuamente de lo que Dios quiere darte. Ah, pastor, entonces yo tengo que predicar en la iglesia para que... No, no vas a predicar nada. Voy a predicar yo nada. No, mentira. No se trata de la iglesia. Se trata de tu vida, los tuyos, tu casa, tu familia. Ahí es primero. Ahí es primero. Y cuando fuiste un vasito, un pocillito, ahí me salió la pocillo, ¿no? Hasta el nombre feo de esa tacita. Cuando sos un pocillito y ya le das a los tuyos, dices, ah, mira, lo está haciendo. Vamos a hacer un recipiente más grande. Y vas a volver a la rueda. Y te va a enseñar más. Pero vas a ser más grande y te va a ungir más. Para que tal vez salgas a una plaza. Para que tal vez ganes almas en tu trabajo. Y luego cuando lo hagas, vas a volver a la rueda. Para que nunca te olvides que sos polvo. Para eso volvemos a la rueda. Para que nunca nos olvidemos que somos polvo. Y que dependemos del agua del Espíritu. Dependemos de Él. Y cuando lo entendemos, Él nos transforma, Él nos da forma, nos unge todo el tiempo y esa unción se renueva. Miren si el Señor, en su inmenso amor y misericordia, usa mi vida para ministrarlos. Para ministrar la palabra, para ungirlo. Miren si yo no vuelvo a la rueda. Si yo no vuelvo a recibir de Dios, ya estoy seco. Y no tengo nada para darles. Pero volviendo al Señor, es que esa unción se renueva. El Señor no unge al que se lo guarda, al que se quede el aceite para sí. El Señor va a ungir al que use ese aceite. Lo que le dio el Señor. Pastor, ¿y cómo hago eso? Le dije hace un ratito, y con esto termino, le dije hace un ratito que ustedes no son los mismos que cuando entraron por primera vez a la iglesia. ¿Lo escucharon? No son los mismos. Empiecen por eso. Hablen de eso, de la obra que hizo el Señor en ustedes. Porque cuando hablen de esa obra, el Señor va a hacer más obras.
¿Me siguen? Hablen de Jesús. Sean un instrumento en sus manos. Pastor, pero yo estoy medio quebrado. Mi vasito, mi pocillito no retiene nada. Bueno, vení más tiempo a la iglesia. Lee más tiempo la palabra. Ora más tiempo en tu casa. Así el Señor te agarra, te vuelve a meter en la rueda y te hace un instrumento mejor en sus manos. Amén. Esto es por si alguien tiene el deseo en su corazón de serle útil al Señor. ¿Saben? No tenemos obligación, diría yo. Podemos quedarnos con la salvación, con el sacrificio, creer, tener fe, ver la gloria de Dios. Pero hay algunos que no nos conformamos con eso, que nos sentimos tan polvo y tan en deuda con el Señor, tan en deuda, que queremos hacer algo. No vamos a ganar ni a merecer la salvación por lo que hagamos, pero queremos hacer algo por el que nos salvó. Si en algo, miren mi oración, si en algo te puedo ser útil, Señor, ahí estoy. Cuando sea, donde sea, como sea, acá estoy. Cuando voy a orar, Señor, acá estoy otra vez. El pecador. Así venimos, como polvo. Porque cuando Él me encontró era un pecador, polvo. Él no me encontró, ya sabía que yo estaba. Solamente me tenía que acomodar un par de patos. Acá. Entonces nosotros, si tenemos el deseo de servir a Dios, de hacer algo por aquel que nos salvó, si Él pone en tu espíritu ese deseo, ya sabes cómo es. Primero somos polvo, reconocer lo que somos, reconocernos que necesitamos esa agua para que Él nos dé forma, reconocer que el Espíritu Santo es necesario, vital para nosotros. Y cuando vamos a orar, lo necesitamos a Él. No necesitamos decir muchas palabras o aprender oraciones nuevas. Necesitamos salir con Él siendo barro. Si entramos como polvo a la oración y salimos siendo polvo, hay algo que falló. Espero que alguien tome esto que le estoy diciendo. ¿Podemos entrar siendo polvo? Claro que sí, pero tenemos que salir siendo barro. Señor, heme aquí, acá estoy, para lo que quieras, Señor. Vamos a ponernos de pie. Hoy vine a decirles, hermanos, seamos barro, seamos barro. Busquemos al Espíritu Santo, busquemos su presencia, para que Él pueda hacernos instrumento en las manos del Señor. No somos nosotros los que nos hacemos instrumentos. Nosotros somos polvo, y buscándolo, logramos ser barro, con su presencia dentro nuestro. Amén. Seamos barro. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo oro por tu iglesia. Oro por mí, Señor. Oro por mi vida espiritual. Oro por la vida espiritual de todos mis hermanos, Señor. Y te ruego pongas un sentir en nuestro corazón, una necesidad más bien, Señor. Ese ser barro, Señor. Ser barro en tus manos. Barro en manos del alfarero, Señor. Te pido en el nombre de Jesucristo, Señor, que todos seamos instrumentos en tus manos, Señor. Útiles. Hablando tus maravillas. Contando todo lo que tú haces, lo que tú has hecho en nuestra vida, lo que haces en cada reunión, Señor, cómo tú nos hablas, nos enseñas, cómo le diste vida por medio de tu Santo Espíritu a tu palabra, Señor. Y es viva y eficaz en nuestra vida para transformarnos, para exhortarnos, para cambiarnos de parecer, de opinión, de actitud, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Glorifícate en mi casa, glorifícate conmigo, Señor. Decile, glorifícate conmigo, Señor. Si tengo que ir a la rueda de vuelta, que vaya, Señor, que así sea. Pero nunca vuelva yo a ser polvo, Señor, sino barro en tus manos. Barro en manos del alfarero, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te ruego por aquellos que tienen ese deseo de servirte, Señor. Te pido en el nombre de Jesús por ellos. Levante la mano todo el que quiere servir al Señor. Señor, yo te pido por ellos. Y te ruego en el nombre de Jesucristo, Señor, que ellos puedan ser esos instrumentos de honra, Señor, que no menosprecien
tu presencia, que no se enojen cuando van a la rueda, Señor, cuando tú los tratas, Señor, porque el buen hijo es el que valora la corrección de su padre, Señor. Te pido en el nombre de Jesús por todo, Señor, el que te quiere servir, que ese sentir en su corazón, Señor, no sea apocado por gente que le falta fe. En el nombre de Jesús te lo pido. Que ese deseo en su corazón no sea disminuido por gente con argumentos de incredulidad, Señor. Al contrario, Señor, hazlo crecer. Riégalo con el agua de tu espíritu, Señor. Riega ese sentir, riega ese corazón, Señor, que anhela, que desea hacerte útil, Señor. Y que esta sea su oración. Señor, en lo que pueda hacer para ti, úsame, Señor. En lo que pueda hacer para la gloria de tu nombre, úsame, Señor. Si te puedo ser útil en tu casa, úsame. Si te puedo ser útil en la plaza, úsame, Señor. Si te puedo ser útil en la empresa en la que trabajo, úsame, Señor. Si te puedo ser útil en el lugar donde tú me has puesto, úsame, Señor. No permitas que sea polvo, Señor. Hazme barro en tus manos, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todo aquel que quiera dice amén y amén. Gracias, Señor.